tenemos que hallar la capacidad vehicular para la alternativa 1 y la capacidad vehicular para la alternativa 2 y elegir entre ellas la que tiene mayor capacidad. Esa es la pregunta, ¿no? Es una pregunta de examen, en realidad, ¿no? Entonces, cuando esté terminado de copiar el enunciado, para que todos tengan, pues me voy a pasar a otra diapositiva, y ahora todos tienen que ir trabajando, pero no sé si tienen las fórmulas copiadas de la clase anterior. Si no, vamos a pasar a esas diapositivas de las fórmulas y los cuadros que necesitamos. Ya podemos cambiar a los cuadros de las diapositivas. Sí, Inge. Ya cambiélo, Sí, ya está listo. ya está, ya. Bueno, entonces cambiamos un poco de los cuadros porque van a necesitar los otros cuadros. Entonces, tenemos que utilizar esta fórmula, ¿no? Que es capacidad real es igual a la capacidad teórica por C1, por C2 y por C3. ¿Cuál es la capacidad teórica para la ASTO? Aquí hemos dicho que la capacidad teórica es 900 vehículos hora. Entonces ya tenemos el dato de la capacidad teórica, que sería 900. Ahora, C sub 1 va a ser el coeficiente por ancho de carril. Entonces, para la alternativa 1 hay que calcular para 3. ¿Cuánto decía en la alternativa 1? La alternativa 1 dice un ancho de carril de 3 metros y una berma de 1 metro. ¿No? Entonces, ancho de carril de 3. No tenemos 3. Entonces, tenemos que interpolar entre 275 y 305 para hallar el coeficiente. Empiecen a hacer ese trabajo en sus casas. Entonces, tiene una interpolación. Si para 305 es 0,77%, para 3 es X y para 275 es 70. Y de ahí en esa interpolación van a hallar cuánto es el porcentaje para 3. Para la alternativa 1, 682.5. O sea, los vehículos por hora. ¿O qué es ese valor? Sí. Sí, los vehículos. Quiero el porcentaje. El porcentaje, Inge, me sale 75,5. Entonces, guardamos ese valor. ¿Ya? 75.83 me sale a mí. A mí igual, Inge. Ya, 75,83, entonces, guarden ese valor. Ahora hagan lo mismo para la alternativa 2, que es con ancho de carril de 330. Entonces, no tenemos 330, tenemos que hacer interpolación entre 335, que es el 86%, y 305, que es el 77%. Ahí en el medio está el 330.
84.5. Ya. ¿Alguien más ha hecho? Sí, así sale 84,5. Sí, Muy bien. Vale, Ya. Inge. Ahora vayamos al otro parámetro que sería C2. Este valor de C2 es el coeficiente por ancho de berma. Entonces, esta es la tabla del ancho de berma y les dije, en el ancho de berma se utilizan las dos tablas, no solo esta, sino también apoyada por esta otra. Entonces, vamos a hacer primero para la alternativa 1, que dice berma de 1 metro. Entonces, no tenemos berma de 1 metro, tenemos berma de 1,20 y de 0,60. Ahí está el de 1 metro. Entonces, para hallar el ancho efectivo de calzada. Me sale 6.5, Inge. Ya, a ver, esperemos a algún compañero más. Inge, 6.5. Inge. Ya. Entonces, con 6.5, que es la calzada, dividimos entre 2 y eso me daría 3.25, ¿no? Entonces, ahora busco 3.25 en la tabla del ancho de carril. No tengo tampoco 3.25. Entonces, tengo que interpolar para 3.25 entre 3.35 y 3.05. Me sale 83, Inge. Ya, a ver, esperemos a alguno de sus compañeros más. Exacto. Inge, 83 sale. Ya. Entonces, ahora hagamos para la alternativa 2, que dice berma de 0.50. Entonces, no tengo tampoco 0.50. Tengo 0 y 0.60. Interpolo para 0.50. 6, Inge. 6. ¿Ya Sale alguien 6, más? ¿Sí? Sale 6. Ya. Ahora con 6 entre 2 es 3 y voy a la anterior y tampoco tengo 3 y interpolo entre 3.05 y 2.75. Pero se recordarán que la anterior ya he interpolado para 3 y me daba 75.83, ¿no? Sí, Inge. Ya, entonces, ya tengo también ese dato. Entonces, ya tengo los factores de ancho de carril y el factor de berma. Me falta el factor de vehículos pesados, porque ese es, en la fórmula hay un tercer factor, que es C sub 3, que es de vehículos pesados. Vamos a vehículos pesados y el dato que hay en mi pregunta dice que es 17% de vehículos pesados. Entonces, no tengo 17, pero tengo 10 y tengo 20. Pero además me complican porque no es la topografía una sola. Es 30% plana y 70% ondulada. Entonces, primero voy a hacer para la parte plana. Voy a 17% de vehículos pesados, que está entre 10 y 20, interpolo para la parte plana.
Tengo que hallar entre 89 y 79 para 17. 86, Inge. 8600. Sí. ¿Ya alguien más? 82, Inge. 82 me sale un Inge. 82 me sale un. A ver, revisen una vez más. 82 sale, Inge. 82. Sí, 82 es. Ya. Entonces, 82 para plano. Ahora hagan lo mismo para 17% de vehículos pesados, pero para ondulado, entre 71 y 55. 59.8 me sale Inge. 59.8 Inge sale. Ya. Bueno. Ya tenemos para 17 plano, tenemos el 82, pero solo el 30% es plano. Entonces debemos multiplicar ese valor por 0,30. 82 por 0,30. 24.6. Ya. Y 59.8 por 0,70. 41.86. 41.86. Ahora suman a esos dos, el de 30 y el de 70. 66.46. Ese sería el factor por vehículos pesados. Ahora ya tenemos todos los factores, los tres factores, tanto para la alternativa 1 como para la alternativa 2. Entonces, hagan la multiplicación con la fórmula de 900 por el factor 1, por el factor 2 y por el factor 3 y hallen la capacidad real para la alternativa 1 y después para la alternativa 2. Ingeniero, disculpe una consulta. ¿Cuánto era el coeficiente 1 para la alternativa 2? 84.50. Gracias, Inge. Inge, el coeficiente 2 para la alternativa 1, ¿cuánto era? Disculpe. El coeficiente 2 es 75.83. ¿Cuánto sería la capacidad para la alternativa 1? Ahora, la capacidad siempre se maneja en número entero y siempre se redondea al número inferior, porque estamos hablando de vehículos. Entonces, no puede haber decimales. A mí me da para la alternativa 1 376 y para la 2 383. Correcto, esos son los valores. ¿Alguien más? Hagan todos los que puedan el ejercicio porque si no, no van a entender solo la teoría, ¿no? Ingeniero, ¿cómo dijo que es el redondeo? ¿Cómo? No le entiendo ¿Cómo su dijo pregunta. que se redondea? Al número inferior, nunca al superior, al inferior, al entero inferior. Si a mí me sale 376.46, ¿solamente sería 376? Exactamente. La segunda opción, 383.27, solo 383, ¿no? 383. Ya, gracias, Inge.
Está bien, ya dos de sus compañeros han sacado los valores. No sé si se ha entendido el procedimiento. Esa es la forma de utilizar las tablas de capacidad vehicular que quería su compañero, pidió que hagamos un ejemplo. ¿Alguna pregunta, algo que no se hayan entendido? Ingeniero, ¿va a haber casos en que no haya valores ahí en tablas? Para los coeficientes. Como para interpolar, como hemos hecho ahora, había muchos para interpolar. Pero, por ejemplo, un ancho de carril de 250. Sí. ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué hemos dicho que se tendría que hacer en esos casos? Estoy poniendo la tabla de ancho de carril. Y solo tiene de 365 a 275. Si tengo de 250, ¿cuánto sería el porcentaje? Les dije que en casos de que sean menores a los valores de la tabla, se utiliza el límite. En este caso, el 70%. Entonces, si es 250, no voy a interpolar, porque ya no hay con qué interpolar. Entonces, sería extrapolar, pero no corresponde extrapolar, solamente tomo 0,70. Bueno, Inge, gracias. ¿Ya? Y si tengo más ancho que 365, digamos que tenga carril de 4 metros, no voy a extrapolar más de 100, porque ese es el límite. Entonces también va a ser 100%. Solamente. ¿Ya? Y lo mismo en la siguiente tabla, o sea, puede haber anchos de berma mayores a 1,80. En ese caso, asumos 1,80. Menores a 0 no va a haber, entonces estoy en el límite. Y en el caso de vehículos pesados, podría tener valores mayores al 20%. Si tengo mayor al 20%, no extrapolo. Solamente asumo 20%. Si tengo, por ejemplo, 24% de pesados, entonces asumo como si fuera 20. Bueno, ese es el caso. ¿Alguna otra pregunta? No me salen los valores que han dictado mis compañeros. El de 376 y el de 383. Ya la capacidad o los factores. Porque es solo multiplicar. Es 900 por 0,7583 por 0,83 y por 0,6646. Eso tiene que dar 376. ¿Comprobó? Sí, Inge, sale. Ya. Bueno, ¿alguna otra pregunta para que no se vayan con dudas? Inge, ¿será que nos puede facilitar más ejercicios de estos para practicar? Sí. Ya tenía que haber sacado la tarea el fin de semana, pero no saqué, pero mañana va a estar la tarea o esta noche para que ya hagan, y voy a poner ejercicios de este tipo también. Inge, una consulta más, el link que mando para descargar de Google Drive, no se puede, nos pide solicitud o que usted acepte la solicitud o autorización, no sé si algún compañero pudo, la verdad. A ver, avisen si alguien pudo entrar al Google Drive. Y de permiso igual, Inge.
No se puede, Inge. Nos pide un permiso para entrar al Drive. No sé cómo el compañero que ha respondido en el grupo dice que ha entrado. Sí. ¿Alguien entró? A ver. No, Inge, no se puede entrar. Pide permiso. Ingeniero, se manda una solicitud. Dígame. Con respecto a la pregunta del ejercicio, ¿cuál sería la respuesta? Dice determinar la mejor alternativa. A la alternativa 2. Que es, Gracias, tiene 383 vehículos hora. Bueno, vamos a seguir viendo otros parámetros entonces para ir avanzando. Vamos a ver el parámetro peralte. El peralte es la sobrelevación del carril exterior sobre el carril interior, que nos sirve para la perpendicularidad de la resultante de fuerzas que actúan sobre el vehículo. En el gráfico podemos ver que esto es lo que ocurre en todas las curvas. Es un peraltado, una elevación del carril exterior con respecto al carril interior, que eleva un poco la carretera para contrarrestar a la fuerza de atracción, que es la fuerza centrífuga. Entonces, para compensar todas estas fuerzas, se produce el peralte. Para encontrar este peralte, las normas han establecido valores. Cada norma ha establecido valores o fórmulas para calcular. Como estamos viendo las tres normas de referencia, vamos a ver la norma del Servicio Nacional de Caminos, que nos da como peraltes máximos recomendados el 6, el 8 y el 10%. 6 para zonas rurales con probabilidad de formación de hielo o acumulación de nieve sobre la calzada, o para carreteras de categoría 0 o 1A, o para zonas con desarrollo urbano adyacente a la carretera. Para esos casos se recomienda el peralte máximo del 6%. Para zonas llanas o onduladas sin posibilidad de formación de hielo y acumulación de nieve sobre la calzada, recomiendan el 8%. Y para zonas montañosas sin probabilidad de formación de hielo y acumulación de nieve, es el 10%. Entonces, mientras más difícil la topografía, más es el peralte. Entonces, pero tenemos recomendaciones de estos tres peraltes según el Servicio Nacional de Caminos. Según el ABC, ¿qué dice el ABC sobre el peralte? La ABC dice que si son carreteras, ya sabemos cuáles son las carreteras. A ver si se acuerdan cuáles son las carreteras. A ver, Álvaro Maldonado, dígame cuáles son las carreteras, según la ABC. Son 3 carreteras. ¿Me escucha, Álvaro? Sí, es la categoría A, categoría B, si no me equivoco. No, estamos en la ABC. ¿Qué categorías son las carreteras? Autopista, autorruta y primario. Primaria, ajá. Esas son las carreteras. A ver, Luis Vázquez, dígame cuáles son los caminos. Para la ABC.
También son 3. ¿Me escucha Luis Vázquez? ¿Cuáles son los caminos para la ABC? Colectores, locales y desarrollo. Esos son los caminos para la ABC y las carreteras son autopistas, autorrutas y primarios. Entonces, para los caminos, recomienda peralte del 7%. Y para las carreteras, el peralte del 8%. Ese es el criterio que tiene la ABC. Entonces, solo nos da 2 alternativas. O es 7% o es 8%, dependiendo de la categoría de la carretera o camino. ¿Y qué dice la ASTO? La ASTO tiene una fórmula que está basado en la fórmula de equilibrio. Para que el vehículo esté en equilibrio, en la figura que pusimos al inicio, para que este vehículo esté en equilibrio, se escribe esta fórmula, que es la fórmula de equilibrio, donde el peralte más la fuerza de fricción neumático-calzada es igual a la velocidad al cuadrado sobre 127 el radio de curvatura. Esta ecuación es la que maneja la ASTO para calcular el peralte, pero la simplifica colocando un cierto porcentaje que debe tener el peralte como tal y cierto porcentaje la fuerza de centrífuga. Y de ahí viene la fórmula práctica, que es B cuadrado sobre 2.26 radio de curvatura. Con esa se determina el peralte en la ASTO. Pero además nos dice que ese valor que salga de esta fórmula siempre debe ser menor al 12.8%. Y si es mayor, se utiliza este valor como límite. Entonces, según la ASTO, el peralte no puede ser mayor al 12.8%. Entonces, como verán, las 3 normas son un tanto distintas en valores. Aquí la ASTO puede sacar cualquier tipo de valor numérico, dependerá de la velocidad y el radio. En cambio, para la ABC, o es 7% o es 8% el peralte. Y para el Servicio Nacional de Caminos era 6, 8 o 10%. Entonces, cualesquiera sea el criterio que se va a usar, el peralte sí o sí debe realizarse en todas las curvas horizontales. Entonces, sí deben estar peraltadas. Cuando no hay peralte, puede ser peligroso porque va a haber una fuerza centrífuga que va a traer al vehículo en la curva y puede generar el vuelco. Entonces, por ese motivo, para equilibrar esas fuerzas, colocamos el peralte. Entonces, es importante colocar el peraltado en una curva. Por lo pronto nos quedamos con el parámetro. Vamos a volver a este parámetro a hablar del peralte
cuando veamos los tipos de curvas horizontales. Y ahí vamos a volver a hablar del peralte. Otro parámetro es el sobreancho o ampliación. Por definición, los sobreanchos son una ampliación adicional de la superficie de rodadura de la vía lateralmente en los tramos en curva para compensar el mayor espacio requerido por los vehículos. Entonces, normalmente las carreteras tienen un sobreancho que se construye en el carril interior. Como están viendo la gráfica, aquí en el carril interior, donde están las flechas rojas, ahí se coloca el sobreancho. O sea, es un ancho adicional que se coloca al carril de la carretera. ¿Con qué propósito? Porque el vehículo, cuando está en curva, por esa fuerza centrífuga de atracción, tiende a hacer una trayectoria que no va por su carril, sino se apega al interior de la curva. Y por eso es necesario un sobreancho. Ahora, este sobreancho, ¿cuánto debe ser? Eso es lo que nos interesa calcular. Por eso, este parámetro debe ser calculado. El sobreancho se introduce en las curvas horizontales para mantener las mismas condiciones de seguridad que los tramos rectos, por las siguientes razones. El vehículo, al describir la curva, ocupa mayor ancho que en la tangente. Es debido a que las ruedas traseras recorren una trayectoria ubicada en el interior de la descrita por las ruedas delanteras. Además, el extremo izquierdo describe la trayectoria exterior del vehículo. Entonces, al girar la curva, por la trayectoria que va a hacer el vehículo, se generan otra trayectoria diferente a la que en una recta va el vehículo exactamente en el carril. En la curva tiende a irse hacia el extremo interior y genera por la rueda delantera y por la rueda trasera, genera otras trayectorias que son diferentes. Y por ese motivo es necesario colocar un sobreancho al carril interior de la carretera para evitar que el vehículo se entre a la cuneta, ¿no? La dificultad que experimentan los conductores para mantenerse en el carril recorrido debido a la menor facilidad de apreciar la posición relativa de sus vehículos dentro de la curva. Ese es el efecto que se tiene en la curva, sobre todo a mayores velocidades. Gráficamente, podemos ver en este gráfico que el sobreancho es todo este sector que está achurado con color negro en el carril interior, ¿no? Desde el principio hasta el fin de curva. Pero como no puede quedarse como un desnivel o no desnivel, sino como un ancho mayor y un ancho menor, como un quiebre ahí, tenemos que hacer transiciones. Tanto a la entrada como a la salida debe haber transición del sobreancho. De eso vamos a hablar también cuando estemos viendo las curvas,
y diseñando para ver desde dónde hasta dónde es la transición y cómo se calcula. Y después tenemos el sobreancho permanente y nuevamente al final hacemos una transición para llegar al ancho de carril normal. Esa es la trayectoria que tiene el sobreancho. En esto las normas también han establecido criterios. El Servicio Nacional de Caminos solamente tenía alternativas propuestas para el sobreancho de hacer 0,50, 1 o 1,50. Entonces, el proyectista tenía que elegir cuál de los sobreanchos es más conveniente. En nuestras carreteras siempre ha habido tendencia a lo económico. Y si vamos a lo económico, lo más barato sería 0,50. Bueno, lo más barato sería no hacer sobreancho. Pero si hacemos sobreancho, debemos hacer 0,50, sería lo más barato. Pero lo más caro sería hacer un sobreancho de 1,50. Porque estaríamos haciendo casi medio carril más si hablamos transversalmente. Entonces, pero el Servicio Nacional de Caminos nos proponía estas tres alternativas. La ABC dice que en curvas de radio pequeño y mediano, según sea el tipo de velocidad comercial que circulan habitualmente por la carretera, se debe ensanchar la calzada con el objeto de asegurar espacios libres adecuados. Que pone huelgas, ese término no lo usamos mucho en Bolivia, pero como el manual ha sido hecho por una consultora española, en España a la berma se llama, o al sobreancho se llama huelga, ¿no? Entre vehículos que se cruzan en calzadas bidireccionales o se adelantan en calzadas unidireccionales. Y entre los vehículos y los bordes de las calzadas. El sobreancho requerido equivale al aumento del espacio transversalmente por los vehículos al describir la curva más las huelgas que han sido adoptadas, valores medios. El sobreancho no podrá darse a costa de la disminución del ancho de berma o el SAP correspondiente a la categoría de la ruta. Bueno, entonces el sobreancho, además de la berma, es otra cosa, es otro espacio que necesitamos para la detención del vehículo. En cambio, el sobreancho es necesario para garantizar la trayectoria del vehículo en una curva. Y además nuestra norma ha establecido el SAP, que es otro espacio que corresponde transversalmente a la carretera, que hay que hacer 50 centímetros más, que le llamamos SAP, que es un excedente de ancho que le ponemos a la carretera con fines de seguridad de construcción. Porque si ustedes analizan desde el punto de vista ingenieril, en una carretera en un extremo de la calzada, tendría que tener el mismo grado de compactación que en cualquier punto de la carretera. Pero como es el límite, es difícil que el compactador compacte ese límite
con la misma intensidad de los demás puntos. Por esa razón se ha adoptado que haya un espacio adicional que se denomina SAP, que es de 50 centímetros. Este valor de 50 centímetros, que es constructivo, no es pagado en algunos proyectos, sino responsabilidad de la empresa contratista. Y en algunos otros proyectos sí está considerado en el volumen para el pago. Entonces, el sobreancho es una trayectoria que va a tener el vehículo y por eso hay que darle un ancho adicional. La ABC ha puesto unas fórmulas para calcular ese sobreancho, que están dadas en esta columna donde está la flecha roja, para diferentes vehículos tipo. Aquí hay camiones de unidad simple, o sea, no con remolque o semirremolque, o un bus corriente, un bus de turismo que es más pequeño, un semi-trailer, un semi-trailer que son los más complicados, los semi-trailer porque son más largos, ¿no? Y tienen dos, el camión y el semirremolque. Entonces, para distintos casos que se nos puede presentar, hay distintas fórmulas. Y debemos aplicar estas fórmulas para calcular el sobreancho. Esta tabla y estas fórmulas, cuando salió la norma, los siguientes años a la salida de la norma, ha sido cuestionada estas fórmulas, porque cuando tenemos el radio grande o el radio mayor, radios mayores, no hay problema. Este valor es relativamente aceptable y es pequeño, o sea, un valor normal, ¿no? Pero cuando el radio es pequeño, este sobreancho se hace demasiado grande, que ha llegado a igualar o superar el ancho de carril. Entonces, ahí surgió la discusión. ¿Qué hacemos si yo tengo un ancho de carril de 350 y me sale un sobreancho de 380? Entonces yo debo aumentar 380, un sobreancho más que el ancho del carril para la construcción. Y eso hacía antieconómico y perdía la estética de la carretera teniendo un sobreancho tan grande. Por eso fue la discusión que hubo los primeros años, hasta que la solución fue que en casos extremos donde estas ecuaciones nos den valores demasiado grandes para el sobreancho, optemos por la ecuación del asto. Ese ha sido el criterio de la ABC. Entonces, aún actualmente, en varios proyectos, hacemos el cálculo con estas fórmulas, pero para algunas curvas con radio pequeño, no adoptamos sus valores, sino vamos a calcular con la ASTO y adoptamos esos valores. Entonces, debemos tener cuidado con este parámetro porque tiene esas dificultades en la norma. No se ha cambiado seguramente en la siguiente versión de la norma. Esto va a ser modificado porque
gran parte de nuestras carreteras tenemos radios de curvatura pequeños o menores, ¿no? Siempre elegimos los radios de curvatura mínimos. Entonces, no tenemos radios grandes. Entonces, es el problema para el sobreancho. Y finalmente, ¿qué dice la AASHTO? La AASHTO dice que debemos utilizar la fórmula para calcular el sobreancho. Esta fórmula que establece la AASHTO tiene dos componentes. Un componente eminentemente geométrico y un componente funcional que depende de la funcionalidad del vehículo. El componente geométrico es como que ha salido de un triángulo que se forma por la longitud del vehículo, por el radio de curvatura, y ahí aparece como hipotenusa el sobreancho, ¿no? Entonces, de ahí sale esta parte geométrica, que tiene que ver con el radio de curvatura y la longitud del vehículo. Además, es afectado por un número de carriles, cuando hay más de un carril por sentido. La mayoría de nuestras carreteras de 2 carriles tiene el número de carriles 1 por sentido. Entonces, este valor es igual a 1. Solo en las dobles vías, este valor es de 2, ¿no? Porque tiene 2 carriles por sentido. La otra parte, la parte funcional, depende de la velocidad y del radio de curvatura. Entonces, cuanto mayor sea la velocidad, mayor sobreancho necesito. Y cuanto mayor sea el radio, menor sobreancho necesito. Entonces, de acuerdo a este valor funcional, también requiero un sobreancho, que sumado al sobreancho por condición geométrica, me da el sobreancho total. Esta es la fórmula de la AASHTO. Entonces, para nuestros proyectos en el país, empezamos a calcular con estas fórmulas que da la ABC para distintos tipos de vehículos. Y luego, si nos dan valores demasiado grandes, optamos por la ecuación de la AASHTO para calcular el sobreancho. Ese es el criterio que utilizamos en el país con este parámetro de sobreancho. Pasamos a otro parámetro que es la pendiente. En pendiente hay 2 tipos de pendiente conocidas en las carreteras. La pendiente transversal, que es del eje hacia la cuneta. Esa es la pendiente transversal de la carretera. Y la pendiente longitudinal es la pendiente dada por la rasante en el eje de la carretera. Entonces, estas 2 pendientes son las que nos interesan. La pendiente transversal se define cuando tiene que confirmar la construcción de una superficie vial. Por lo general, la calzada, la pendiente transversal en una carretera tiene la función del escurrimiento transversal del agua que llega a la carretera. Su valor depende del tipo de superficie, siendo recomendable de 1 a 2.5% de pendiente transversal.
por lo general en nuestro país, las carreteras con pavimento o tienen 2% o tienen pendiente transversal. Si son carreteras de ripio o tierra, se recomienda que esto suba al 4%, por lo menos, porque para facilitar el escurrimiento del agua hacia las cunetas. En cuanto a la pendiente longitudinal, que es la inclinación del eje de la carretera a lo largo del alineamiento, que tenga concordancia con la velocidad de proyecto y la geometría de la vía. Entonces, la pendiente longitudinal pues, tiene un valor máximo y un valor mínimo. Un valor mínimo que tiene su referencia al escurrimiento del agua superficial que cae sobre la carretera. Para que no quede estancada, quisiéramos que tenga un escurrimiento hacia algún sentido. Aparte de ir transversalmente, también quisiéramos que tenga un sentido longitudinal. Entonces, por ese motivo, hay una pendiente mínima. Teóricamente, la pendiente mínima podría ser 0, pero no es 0. La pendiente mínima es la inclinación del eje de la carretera a lo largo del alineamiento que tenga la capacidad de mantener el escurrimiento del agua que llega a la calzada de la carretera. Se establece de acuerdo a la norma ABC que la pendiente mínima debe ser 0,5%. Entonces, recomienda la ABC colocar 0,5% de pendiente longitudinal como mínimo. Y lo más crítico es la pendiente longitudinal máxima. Las pendientes longitudinales máximas siempre han sido más críticas porque perjudican la circulación normal o exigen al vehículo mejores condiciones cuanto mayor es la pendiente. Es mayor el gasto de gasolina o combustible en general en carreteras con mayor pendiente. Entonces, hay muchas razones por las cuales nos interesa que las pendientes máximas sean de acuerdo a norma. Entonces, la norma también ha establecido esos valores. En el caso del Servicio Nacional de Caminos, establece para cada categoría un rango de pendientes máximas. Por ejemplo, para la 0, entre 3 y 5%. Para la 1A, entre 3 y 6%. Para la 3, entre 6 y 8%. Y para la 4, del 7 al 10%. En general, la pendiente, según este rango que nos da el Servicio Nacional de Caminos, no podría superar el 10%. Esa sería la pendiente máxima. Aunque dice que en rampas menores de distancias pequeñas podría utilizarse el 12%. La ABC también establece valores de acuerdo a la categoría y de acuerdo a la velocidad de proyecto. Entonces establece desde el 4% hasta el 12% también. Para velocidades mayores se tiene pendientes máximas menores. Entonces, para 120 kilómetros hora de velocidad,
debería ser máximo 4% la pendiente. Eso en una autopista. Si baja la velocidad a 100, podría ser 4,5. Y si baja a 80, podría ser 5% la pendiente. Entonces, cada categoría tiene sus posibilidades de pendiente máxima dependiendo la velocidad del proyecto. Las más usuales, que son los primarios y colectores en nuestras carreteras, tienen entre 6 y 8%, ¿no? Y las carreteras de rutas departamentales o municipales podrían llegar hasta el 12% con velocidades de 30 o menores a 30 kilómetros por hora. Entonces, estas son la normativa dependiente de la ABC. ¿Qué dice la ASTO? La ASTO establece, de acuerdo a los tipos de carretera, para el tipo especial, tipo A, tipo B y tipo C, distintas pendientes, de acuerdo a la topografía. Planas, con lomerío, montañosa poco escarpada y montañosa muy escarpada, variando las pendientes desde el 4% para las planas hasta el 7%. Como verán, es más exigente la ASTO porque no admite más del 7%. En cambio, la ABC admite hasta el 12% inclusive, y el Servicio Nacional de Caminos hasta el 10%. Entonces, la elección de este valor también es importante en las carreteras. Este parámetro debe ser elegido en función a las condiciones que presenta la carretera. Entonces, con eso vamos a concluir esta clase. Hemos visto, entonces repasamos, hemos visto el parámetro de pendiente, el parámetro de sobreancho o ampliación y el parámetro de peralte. Entonces hemos visto en esta clase 3 parámetros de diseño, que son los que debemos elegir antes de realizar el diseño geométrico de la carretera. Entonces es muy importante la elección, pero felizmente hay normativa. Entonces hacemos uso de nuestras normas para facilitarnos la elección. Obviamente que siempre va a haber criterio del proyectista. En el caso de la velocidad de proyecto, si elijo la velocidad, casi estoy eligiendo también la pendiente. Porque si elijo la velocidad 50 kilómetros hora, esa me da como pendiente máxima 9%. Eso es lo que me dice la norma, ¿no? Entonces, sobre eso hago mi trazado de rasantes de la carretera. Con esto terminamos. No sé si hay alguna pregunta, alguna aclaración sobre estos 3 parámetros. Y si no hay preguntas, quedamos acá y nos volvemos a ver el día sábado para ver si el día sábado intentamos terminar con los parámetros y terminar con esta unidad para empezar a ver el diseño planimétrico. Porque ya se nos está acabando marzo y en abril tendríamos que acabar la parte planimétrica
y tomar la primera evaluación. Entonces estamos ya ajustados en tiempo. ¿Alguna pregunta? No hay pregunta. Entonces yo hago la pregunta. ¿Cuándo hemos dicho que es montañosa, poco escarpada? Dígame, Nogales. No sirve su micrófono, dice. Parece que no está. Ah, sí, me manda un mensaje que no sirve el micrófono. Bueno. Rocabado. O Vania Lorena. Buenas tardes, Inge. Cuando la pendiente es menor al 4% o está muy cerca de ese valor. ¿Es menor o tiene que ser mayor? Mayor. Al 4%. Mayor, pero no alejarse muy mucho lejano. de 4. No alejarse mucho de 4. Exactamente. Bueno. Quedamos acá en... les agradezco y vamos a volver a conectarnos el día sábado para continuar con la materia. Hasta luego, hasta luego.